Según los historiadores, el Imperio Romano cayó en el año 476, cuando el último monarca, Rómulo Augustulo, fue depuesto por un rey bárbaro llamado Odoacro. Pero esto es una verdad contada a medias, ya que solo cayó una parte del Imperio Romano, la de Occidente. La otra, la parte de Oriente, estaba más viva e intacta que nunca y sobreviviría 1000 años más. El imperio tuvo su primera gran fragmentación en dos a fines del siglo III, con las reformas del emperador Diocleciano, quien estableció su corte en la parte oriental, en Nicomedia. A este hecho lo solventó aún más Constantino, cuando en el año 330 creó una nueva capital en el estrecho del Bósforo, Constantinopla, obviamente también en Oriente. Pero fue a partir ya del reinado de Teodosio en el año 395, cuando el imperio quedó dividido en dos definitivamente. Oriente se fortaleció en su flamante capital, la antigua Bizancio, que era infranqueable por sus murallas y era abastecida por la cercanía de las fértiles y ricas provincias de Siria y Egipto. Cuando Occidente cayó, en Constantinopla no se mosquearon demasiado. De hecho, hasta llegaron a incentivar las invasiones bárbaras a Italia, a financiarlas incluso. Oriente quedó como el imperio romano único y definitivo, y ratificó su poder en sus sucesivos emperadores, Zenón, Anastasio y Justino. En el 527, Justino murió sin descendencia y fue sucedido por su sobrino, que se llamaba Justiniano, quien recibió un imperio tan sólido que se dio el lujo de hasta recuperar el occidente perdido. Pero con Justiniano, ese proceso de más o menos aproximadamente 200 años del desplazamiento del poder de Roma de Occidente hacia Oriente ya se había concretado, y ese proceso es el que vamos a ver hoy en Historiópolis. En el año 330, el emperador romano Constantino le dio el toque final a la inauguración de su nueva capital, la ciudad de Bizancio. Fue inaugurada como Nueva Roma, pero el nombre que penetró en la historia fue Constantinopla. Bizancio no dejó tampoco de utilizarse como término. Se hablaba de Bizancio aún porque su historia era bastante extensa. Tenía casi 1000 años en su haber tras su fundación en el siglo VII a.C., cuando los griegos fundaron la ciudad. La historia de Bizancio y de sus 987 años, para ser exactos, antes de ser la capital de un imperio, está contada en el capítulo que de alguna manera antecede a este. Se llama El origen de Bizancio, pero ya durante este episodio vamos a llamarla Constantinopla. A partir entonces de la fundación de la nueva capital, Constantino trató constantemente de elevar el prestigio de la ciudad, que debía tener obviamente todos los privilegios de la antigua Roma. Hubo muchas obras de infraestructura, por ejemplo, que dejó en marcha Constantino y que se concretaron en los años siguientes, incluso con otros emperadores. También Constantino dejó un legado religioso fundamental para la historia. No solo había legalizado el cristianismo y perseguido el arrianismo tras el concilio de Nicea, sino que elevó al obispo de Constantinopla a la categoría de patriarca, solo por el hecho de que el obispado ahora estuviera en la capital. De esta forma, Constantinopla se convertía así en el quinto patriarcado de la Iglesia católica. Los otros cuatro eran Roma, Jerusalén, Alejandría y Antioquía. Constantino murió en el año 337, 7 años después de haber fundado la ciudad, y aunque dejó un escenario claro sobre que la nueva capital ya no debía moverse más, por lo menos para sus sucesores, lo que sí dejó es una sucesión peligrosa en sus 3 hijos y también en un sobrino. Es decir, tras la muerte de Constantino, el imperio se dividió en 4 porciones administrativas. Era algo común entre los emperadores romanos hacer este tipo de cosas al morir. Esto lo estamos viendo en un mapa para que veamos cómo fue la sucesión en 4 porciones. Ahí están los 3 hijos del emperador y su sobrino, que era Dalmacio. De izquierda a derecha, las porciones les quedaban a Constantino II, que era uno de sus hijos, Constante, Dalmacio
y Constancio II. Esta división desató la guerra entre todos los hermanos y también con el sobrino, Dalmacio. Obviamente una guerra de la que salió victorioso Constancio II. Digo obviamente no porque lo sepamos por la historia, sino que debemos prestar atención aquí a la porción que le había quedado a Constancio II. Le había quedado el extremo oriental y su capital Constantinopla. Constancio II terminó con sus enemigos un tiempo después, se le llevó obviamente tiempo. Terminó con la competencia en el año 351 y desde ahí logró gobernar en soledad a partir de ese año, desde el 351. A diferencia de su padre, Constancio era enérgicamente arriano, contrariamente a la idea de que ya estaba impregnado el catolicismo, no. Constancio era arriano, y esto significaba un problema para toda la jerarquía eclesiástica que estaba creciendo en el imperio. Todos los patriarcas que mencioné anteriormente se opusieron y trataron de evitar a toda costa que los sesgos arrianos de Constancio se aplicaran en sus políticas religiosas. En parte lo lograron, por cierto. La historia cambiaría ya sí con la llegada de un emperador que sí sería católico ferviente, de hecho, y no arriano. Hablamos de Teodosio, que había nacido en Occidente y que por sobre todas las cosas terminó de darle el toque definitivo al cristianismo para su legalidad. Bueno, más que para su legalidad, convirtió a la religión como el culto oficial del imperio, como religión de Estado. Aunque occidental, aunque Teodosio hubiera nacido en Occidente, había nacido en España, de hecho, gobernó desde Oriente desde un principio, desde la corte en Constantinopla, y fue un reinado muy bien considerado por los historiadores. Gobernó desde el año 379 hasta su muerte en el 395, aproximadamente 16 años. Ya en el 395 el imperio volvió a dividirse, porque como dije, los emperadores hacían esto. Pero esta vez con Teodosio no se dividió en 4 partes, sino solamente en 2, una occidental y la otra oriental. En la teoría, el imperio mantendría una misma estructura política con la voz cantante de la capital, de Constantinopla. Pero en la práctica la historia fue diferente. Había pocas herramientas para controlar administrativamente y por poder incluso un lugar tan lejano como era Occidente, como era Roma o como era Italia puntualmente, porque la capital ya viraba mucho entre Roma y otras ciudades. La muerte de Teodosio sí fue un antes y un después para el Imperio Romano. Ningún emperador, después de Teodosio, volvió a gobernar ambas partes como un todo. Por supuesto hasta la llegada de Justiniano en el siglo VI, pero fueron aproximadamente 250 años donde Occidente y Oriente no volvieron a juntarse. Tras Teodosio, ya es habitual hablar del Imperio Romano de Occidente y del Imperio Romano de Oriente, una división que quedó definitiva, como digo, tras la muerte de este emperador. En Occidente, Roma era la ciudad más importante por historia, por origen, ¿no? La fuente de la legitimidad, pero la capital se movía entre otras ciudades, como dije, entre Mediolanum, que es el actual Milán, y la ciudad de Rávena, un puerto estratégico e importante a las costas del mar Adriático. Pero en Oriente no había dudas sobre la capital, no se movía por la costa de Anatolia. Tras Teodosio, Constantinopla fue la definitiva, mostrando que el poder tendría que residir constantemente allí, en la Nueva Roma. La división del imperio en 2 la había hecho por primera vez Diocleciano, un poco antes, un siglo antes de hecho, en el año 284, la división entre una parte occidental y otra oriental. Pero Constantino las había vuelto a unir. Como vimos, los hijos y un sobrino volvieron a dividir todo hasta la llegada de Teodosio, y a partir de Teodosio el imperio ya solo se divide en 2 partes, y así queda. Así que se cree que a partir de aquí, de la muerte de Teodosio, en el 395, comienza la historia del que más tarde va a conocerse como Imperio Bizantino. Algunos historiadores hablan de que el Imperio Bizantino en realidad comenzó con la caída de Occidente, es decir, más adelante, en la fecha convencional que se utiliza habitualmente, la del 476. Pero nosotros tratamos de hacer un viaje para entender todo ese proceso de desplazamiento de Roma hacia Oriente. El principio de ese desplazamiento fue claramente Constantino, ¿no? Con su capital, con la nueva capital,
y su gran continuador fue Teodosio. Teodosio dejó el oriente a su hijo mayor, dando una señal de que allí estaba el poder. Su hijo mayor era Arcadio y occidente le tocó a su hijo menor, que se llamaba Honorio. El hecho de que dejara a occidente a su hijo mayor, Arcadio, dejaba plasmada la importancia del este, que también, por cierto, tenía otras virtudes, otras ventajas a occidente. Era más rico, había más población, allí estaba la cultura griega. La línea divisoria, a grandes rasgos, fue una frontera muy difusa que cruzaba Europa, que cruzaba los Balcanes. En la ciudad de Belgrado podríamos tomar, lo vemos en un mapa también, de cómo era la estructura imperial de ese momento. Vemos que la línea está trazada aproximadamente en Belgrado, en la línea de Belgrado, en la actual Serbia. De ahí hacia el este, todo lo que estuviera debajo del río Danubio y hasta el norte de África incluido, era el Imperio Romano de Oriente, que ahora era el Imperio de Arcadio. A principios del siglo V, tanto Oriente como Occidente sufrían el mismo problema: las invasiones de pueblos bárbaros. Era un problema ya de larga data, no era algo nuevo. Los pueblos bárbaros eran tribus nómadas que comenzaron una gran oleada de movimientos migratorios desde Asia Central, algo que había comenzado, como dije, mucho antes, aproximadamente en el siglo II después de Cristo, pero se pueden encontrar rastros desde antes, incluso desde antes de Cristo. Se ubicaban estos pueblos al norte del Danubio y cruzaban la frontera cuando veían la oportunidad de saquear y de asolar a las poblaciones que no tenían tanta defensa en la frontera imperial. A veces para robar, simplemente para causar destrozos, para generar miedo en la población, pero otras veces cruzaban la frontera del Danubio directamente para asentarse, para encontrar un nuevo lugar para vivir, como fue el caso de algunos de esos pueblos, como fueron los francos, por ejemplo, en las Galias. Bueno, hay un montón de casos, pero se me viene este a la cabeza porque de hecho tenemos un capítulo de los francos y aprovecho para mencionar que lo tenemos ahí, la conversión de los francos. Sin embargo, fue el Imperio de Occidente el que terminó sufriendo las mayores consecuencias de la oleada de bárbaros, al punto tal de hacerlo desaparecer, por supuesto. Oriente, contrariamente, encontró una forma de esquivar a estos grupos saqueadores y preparados para la guerra, guerreros innatos parecía ser. La fórmula que encontró Oriente, además de las murallas, como veremos después, la fórmula era sobornar, comprar a estos bárbaros para que no saquearan ninguna población cercana a su capital, a Constantinopla. Como contrapartida, no les decían que se vayan a donde quieran, sino que vayan hacia Occidente, y que allí iban a encontrar un imperio similar al nuestro, que era el mismo en definitiva, pero que estaban generalmente en competencia y que allí podían saquear lo que quisieran, y además iban a tener el botín que les íbamos a dar. Esto le decían los emperadores a los bárbaros que azotaban Oriente. Y este fue el caso de la banda germánica de los visigodos, por ejemplo. También hicieron lo mismo con los hunos, en este caso un grupo mayormente de origen asiático. Los visigodos eran, como dije, germánicos. Se cree que descendían de tierras de Suecia, de Escandinavia. El líder de los visigodos, en el momento que quisieron azotar a Oriente, era un general que, por cierto, no era precisamente bárbaro. Estaba bastante romanizado. Se llamaba Alarico. Había sido jefe de los ejércitos de Teodosio, incluso en el reinado del emperador. Para que vean los nexos romano-bárbaros que ya persistían a fines del siglo IV. Como dije, eran bárbaros, pero muchos ya estaban romanizados. Pero Arcadio, el emperador ahora de Oriente, el hijo de Teodosio, prescindió de los servicios de este general, de Alarico. Y a Alarico, por supuesto, no le gustó nada esa decisión, por lo que con sus visigodos intentó rendir a la propia capital, a Constantinopla. Alarico probablemente fue uno de los primeros que descubrió, como muchos otros posteriormente descubrirían, que allí no se podía hacer otra cosa más que sentarse ante las murallas hasta hastiarse. Se marchó Alarico, estuvo algunos meses y no mucho más, y encaró ya hacia los Balcanes, no con sobornos en este caso, simplemente quería
buscar otro lugar para saquear y también para sobrevivir. No se puede mantener un asedio durante mucho tiempo sin recursos. Encaró hacia los Balcanes entonces y allí devastó las ciudades de la actual Grecia, casi al borde de la frontera con Occidente. Como dije, allí cerca de Belgrado estaba la frontera. Remontando el Danubio, azotó a todas las poblaciones de allí. Fue aquí que la corte de Oriente se puso a pensar qué tenían que hacer para que frenaran estos saqueos. Al fin y al cabo, los Balcanes era administración de Constantinopla. En ese momento fue que vieron una oportunidad. Riquezas tenían, así que en la competencia además que había con Occidente, encontraron una oportunidad. Fue de hecho Arcadio el que lo llevó a la práctica. Por un lado, el soborno permitía sacarse de encima a estos bárbaros, a los visigodos. Y segundo, por otro lado, la ventaja era que se podía debilitar a la otra mitad del imperio, que este problema se ocupen ellos. Evidentemente el soborno fue efectivo. Se le ofrecieron a Alarico grandes cantidades de dinero y títulos en secreto para que se encamine más hacia el oeste. No ya en los Balcanes solamente, que cruce la frontera imperial hacia el otro lado, puntualmente hacia Italia. Le decían que había mucha riqueza allí. Y por supuesto Alarico sabía muy bien lo que había en Italia. Sus visigodos aceptaron la oferta y así se concretó el camino hacia la península itálica. Y así también se consumó el primer saqueo de Roma, que tuvo lugar en el año 410. Como dije, sabía Alarico muy bien que la fuente de la legitimidad estaba allí. Quizá no era lo más rico en ese momento, pero no dejaba de ser Roma. El método de desviar los peligros hacia el oeste logró mantener entera a la Roma oriental, y mientras Italia comenzaba a desangrarse. El saqueo de Roma fue el primero de varios más que llegarían después, pero fue un hecho trascendental. Los romanos de la ciudad de Roma, no del imperio, no sufrían un saqueo desde hacía por lo menos 600 o 700 años. Internamente, en Oriente, los problemas no iban a estar concentrados en los bárbaros en los siguientes años. Constantinopla va a tener más problemas religiosos que de invasiones germánicas. Alarico fue sucedido por su hijo Teodosio tras su muerte, quien fue coronado como Teodosio II en el año 408. Teodosio II gobernó durante muchísimo tiempo, hasta el 450. La cuestión fue que había sido coronado con apenas 7 años de edad, por lo que los temas de gobierno fueron llevados en un principio por su hermana mayor, Pulqueria, quien tuvo una enorme influencia en la corte imperial. Pulqueria era una mujer inteligente, recta, respetada también entre la aristocracia, y por cierto, profundamente católica. Demandaba disciplina en los altos cargos de la iglesia, incluso en los altos cargos del imperio. También entendía muy bien la doctrina, en aquellos tiempos de discusiones teológicas constantes. Esta cuestión trajo algunos problemas con el patriarca de Constantinopla, un tipo que se llamaba Nestorio. Nestorio, el patriarca de Constantinopla, profesaba que Cristo era un ser de doble naturaleza, humana y divina, pero separadas por completo. Disculpen que me meta en temas teológicos, pero atraviesan al imperio en esta etapa. Estas ideas de Nestorio negaban la realidad de que Jesús era el mismísimo Dios encarnado. También generaba un problema sobre cómo denominar a María, a su vez, si ésta debía ser llamada madre de Jesús o madre de Dios. Evidentemente, si Jesús era menos divino que humano, no se le podía llamar madre de Dios. Esto es lo que decía Nestorio. Por eso causó tanto revuelo, porque en definitiva se le podía decir de las dos maneras. Según la concepción de Nestorio, que dio origen a la corriente que lleva su nombre, el nestorianismo, no podía llamarse madre de Dios a la Virgen. Fue así entonces que la corte imperial tomó nota, especialmente Pulqueria, quien convenció a Teodosio II, al emperador, a que resolviera este asunto. Con el ímpetu de Pulqueria se convocó entonces un concilio en la ciudad de Éfeso, en la costa de Asia Menor, en el año 431. El concilio de Éfeso resolvió que Nestorio estaba errado en su prédica. Ganó la postura de quien lo enfrentaba teológicamente a Nestorio, que era Cirilo de Alejandría, otro patriarca.
patriarca de hecho de dicha ciudad, de Alejandría, en Egipto. Nestorio entonces fue depuesto y enviado al exilio. El concilio de Éfeso fue el tercer concilio considerado ecuménico por la Iglesia, como vimos por cierto en el capítulo reciente sobre los primeros 7 concilios ecuménicos. Aquí está la oportunidad de que puedan verlos todos en su conjunto en ese episodio. Pero bueno, los asuntos religiosos volverían a enfrentar posturas heréticas más adelante. Pero lo cierto es que el periodo de Teodosio II representó un tiempo de expansión de la autoridad de Oriente. Mientras no recibía problemas de invasiones bárbaras y resolvía cuestiones religiosas internas, no había más que gobernar económicamente de forma correcta el imperio, y tenía para abastecerse de muchas ciudades ricas en la parte oriental, como dije. El granero del imperio, el famoso granero del imperio, estaba muy cerca de Constantinopla. Fue entonces que durante su gobierno se aprovechó el impasse de las incursiones bárbaras para avanzar en los proyectos de fortalecer la protección de Constantinopla, el amurallamiento, que ya existía en cierta forma, pero la idea era ampliarlo, cerrar cualquier paso desde el oeste que pudiera cubrir toda la zona terrestre de la lengua que geográficamente es Constantinopla. Es decir, una muralla desde la costa del Cuerno de Oro hasta el mar Egeo. Esta probablemente fue la mayor ventaja de la Nueva Roma, su inexpugnable acceso por tierra. Su ubicación geográfica, tal como contamos en el episodio de Bizancio, era perfecta para ser defendida. Una buena flota y un cierre al interior desde el oeste, con algunas buenas murallas, era suficiente, claramente. Y de hecho esto se había demostrado en la antigüedad, donde Bizancio siempre tuvo alguna muralla levantada, pero esta vez la idea de Teodosio II era fortificarlas aún más. Constantino ya había ordenado extenderlas en su reinado, ya que su anterior fortificación había sido encargada por el emperador Severo en el siglo II. Luego de haber sufrido el emperador Severo también una resistencia importante de quien estaba peleándole el trono. Lo vimos también en el capítulo anterior. Pero fue con Teodosio II entonces que la obra llegó a su máximo esplendor. El paso por tierra quedó franqueado por no una, sino 3 murallas, la triple muralla. La obra costó casi una generación igualmente, no era de un día para el otro, evidentemente. Se prolongó durante todo el reinado de Teodosio II, quien pudo igualmente verla terminar. Las obras comenzaron en el 413, Teodosio era un joven, Teodosio II, claro, y terminaron alrededor del 447, y Teodosio todavía tenía 2 o 3 años más para reinar. En el lado más alejado de la muralla había un foso de 5 metros de ancho y 7 de profundidad, que el enemigo tendría que atravesar a nado, o tendiendo un puente, solo para llegar a la primera muralla. La más baja, por cierto, porque así se establecía, una baja, una mediana y una altísima. Allí en la muralla más baja había arqueros esperando en la más alta, agazapados, que podían disparar a blancos fáciles, ¿no? Que mientras estaban haciendo puentes o nadando, eran blancos fáciles. Suponiendo que estos sobrevivían a la primera muralla, existía una segunda, de 8 metros de altura. Y por último había una más, la tercera, la mayor y más fuerte de hecho, con torres de 21 metros de altura. Esta última aguantó todos los intentos de abrir brecha en ella por la fuerza, y lo hizo durante 1000 años, cuando recién ya en el siglo XV los otomanos, con el control del Bósforo, del Egeo y del paso del Cuerno de Oro, esto era la ruta marítima, la ruta naval, con el control de los ríos y mares, básicamente recién ahí pudo derribar la muralla, fue lo último que hicieron. Bueno, no la derribaron, por cierto, porque la abrieron desde adentro, pero bueno, esa es otra historia, porque aún hoy, 500 años después de la caída de la Roma de Oriente, sus ruinas continúan siendo algo impresionante a ojos de nuestro tiempo. Fueron esas murallas las que habían frenado a Alarico y los visigodos, como contamos recién, y con las que también iban a chocar los hunos de Atila. Los hunos estaban asentados al norte del Mar Negro, venían, digamos, de la zona ucraniana, y habían llegado allí los hunos a mediados del siglo IV,
con el consentimiento de los emperadores que les iban permitiendo avanzar. Pero con la llegada de un nuevo jefe, que se llamaba Atila, los ánimos de estos pueblos cambiaron, fueron más belicosos. Atila quería llevar a su estirpe a una nueva expansión, a una expansión ambiciosa que los dotara de más poder y poder penetrar también en la parte más importante del Imperio Romano. Fue entonces que se lanzó a través del río Danubio. Se creía con las fuerzas suficientes para avanzar contra las fuerzas romanas, y la verdad es que tuvo razón. Las derrotaron una y otra vez a las legiones, a las fuerzas romanas de Oriente. Estoy hablando, claro, porque estoy hablando del Danubio y de la parte de los Balcanes, si ya se ubican geográficamente. Las legiones eran fuertes, tanto en Occidente y en Oriente, por su prestigio antiguo, pero no eran su mejor etapa. Desde la crisis del siglo III habían quedado muy debilitadas, floja de tropas humanas de hecho, y los bárbaros habían aprendido todas las tácticas romanas. Por lo tanto, era fácil vencer a una legión que estuviera en solitario. Los hunos avanzaron de esta forma, lo mismo hicieron los visigodos y lo hicieron en el occidente. Los bárbaros tenían todas las ventajas constantemente a mediados del siglo V. Llegaron incluso los hunos, como digo, con todas las ventajas, hasta las puertas de Constantinopla. Llegaron en el año 443, pero allí no pudieron avanzar. Los veloces, rapaces e invencibles hunos no pudieron saltar los muros. Eran muy rápidos, pero no tenían más de 20 metros de altura, como la torre de la tercera muralla. Al igual que Alarico y sus visigodos, 40 años antes, Atila arrasó los Balcanes hasta dejar otra vez en ruinas a Grecia, una vez que había chocado contra las murallas. Las murallas, como vemos, salvaban a la capital y todo el este del imperio, pero el resto, lo que estaba en Occidente, la parte más occidental, es decir, Tracia, que eran provincias europeas de Oriente, vivía en aprietos constantemente. El emperador no podía quedarse de brazos cruzados eternamente. Y así fue que Teodosio II hizo con Atila lo mismo que su padre había hecho con Alarico: pagar cuantiosos sobornos y encaminar a los hunos hacia otra dirección, hacia Occidente. Pero Atila, contrariamente a Alarico, no encaró hacia Occidente. Decidió quedarse allí, mientras recibía año a año toneladas de oro. Y eso incluso superó la existencia de Teodosio, porque Teodosio murió en el año 450 de Teodosio II, y Atila siguió acampando allí año tras año, con sus hunos en las puertas de la ciudad. La hermana Pulqueria, la hermana de Teodosio, seguía siendo la soberana del poder, y más aún con su muerte, ¿no? Y como la sucesión imperial no era hereditaria, Pulqueria salteó a la hija de Teodosio y eligió a un general de 60 años llamado Marciano para ser el nuevo emperador. Es decir, Teodosio no tenía hijos varones, tenía solo una hija que podía haber reinado, pero Pulqueria la salteó. El dedo de esta mujer, como vemos, fue muy influyente en su tiempo. Pulqueria no solo elegía, además, enfrentar el problema de los hunos con Marciano, porque como vemos era un general, era un militar. También buscaba resolver algunas agitaciones religiosas que volvían a aparecer en Constantinopla. Vayamos por parte para entendernos. Marciano asumió como emperador en el año 450 entonces, y rompió con la política de Teodosio de pagar tributos a Atila. La decisión, por cierto, asumía grandes riesgos, pero fue la correcta al fin y al cabo. Atila, después de todo, solamente estaba sacando provecho de su terror, del terror que provocaba. Marciano dijo: no compro más esto, si quiere quedarse ahí que se quede, pero no le voy a estar pagando más, y así lo hizo. Atila recapacitó, se dio cuenta de esto y finalmente encaró hacia Occidente, y la Roma de Oriente logró perderlo ya para siempre. Tendrían sus problemas ya los romanos de Occidente. Resuelto el primer problema, Marciano se ocupó del segundo, que mencioné, la cuestión religiosa. Marciano era un ferviente católico, en parte fue por eso que recibió el visto bueno de Pulqueria. Y el asunto de Nestorio, ¿se acuerdan? El patriarca excomulgado, bueno, seguía vivo, porque tenía varios partidarios. Nestorio ya había muerto, por cierto, pero todavía él seguía teniendo seguidores. Se volvió a convocar un concilio para solucionar este asunto, el cuarto ya, también ecuménico, en la ciudad de Calcedonia, justo enfrente de Constantinopla, al otro lado del Bósforo. Este concilio tuvo lugar en el año 451.
Se volvió a condenar al nestorianismo en ese momento y se llegó incluso a exiliar, ya no a Nestorio, que murió de hecho un poquito antes del concilio, sino a muchos sacerdotes nestorianos. Fueron llevados a Asia Central y allí a día de hoy aún quedan algunos fieles nestorianos. Pero bueno, si quieren saber con más detalle de este concilio está en el capítulo que mencioné antes, el de los 7 primeros concilios ecuménicos. Lo cierto es que el emperador Marciano, dentro de lo que pudo hacer, de lo que tenía a mano, un tipo grande, general, que llegaba de repente al trono, no le había ido nada mal. Había resuelto las urgencias de ese momento del imperio, e incluso llegó a fortalecer las finanzas. Claro, no pagaba más botines a los bárbaros de Atila. Murió en el año 457, después de 7 añitos de reinado, y la sucesión volvió a ser un problema en el imperio romano. Otra vez. El hombre más poderoso de Constantinopla, a la muerte de Marciano, era Aspar, un envejecido jefe militar, también como Marciano, pero en este caso era un general de mercenarios germánicos. En otros tiempos, Aspar podría haberse hecho emperador sin grandes dificultades. Pero Aspar era arriano, y eso, a mediados del siglo V, con concilios constantemente celebrados, era un verdadero problema. El imperio y su gente era católica. Además, acababan, como digo, de celebrar 2 concilios, reafirmando la doctrina. El arrianismo era una de las pocas características que eran completamente incompatibles con el trono, y Aspar no podía tomar el trono simplemente porque lo iban a deponer. Eligió entonces no renunciar al poder y llamar a una especie de aliado, o títere si se quiere. Eligió a uno de sus oficiales, que se llamaba León, y fue coronado entonces como León I. Hubo incluso una coronación especial de León en la iglesia de Santa Sofía. El patriarca de Constantinopla fue quien coronó a León, y fue el primer emperador que se sometió a este rito de divinidad, dándole cada vez más importancia a que el verdadero poder de Roma estaba en Oriente, ya completamente asumido, claro. Aquello le dio un toque especial al cargo imperial también, y también dotó una autoridad mayor al patriarca de Constantinopla, lo cual no dejaba de inquietar a su principal competidor, el Papa de Roma. Tenía un emperador todavía, el Papa de Roma, que gobernaba allí en la península itálica, pero poco se pasaba por su ciudad, por el Vaticano. León I gobernó Oriente durante 17 años, desde el 457 hasta el 474. Su imperio estaba atado en parte al poder de Aspar, quien lo había puesto en el trono. Le debía muchos favores, digamos, por lo que León tuvo constantemente una piedra en el zapato. Además, Aspar era quien le lideraba las fuerzas de mercenarios germánicos, de bárbaros, si se quiere. De su gobierno, igualmente del gobierno de León, destaca un intento de ayudar a Occidente, uno de los pocos intentos que vamos a ver hoy, cuando proyectó una campaña al norte de África contra el más peligroso de los reinos germánicos en ese momento, que era el de los vándalos, que había tomado Cartago, nada más y nada menos. La campaña salió muy mal, por cierto. Dejó vacías las arcas de Constantinopla que había fortalecido su antecesor y aseveró las disputas entre León y su padrastro en el trono, digamos, Aspar. Aspar tenía una ventaja obvia, claro, la de contar con un ejército a sueldo. Los mercenarios germánicos estaban ahí, a favor de su general, por supuesto. Sin ejército propio, el emperador León poco podía hacer. Así que comenzó a buscar de alguna forma súbditos fieles dentro de la ciudad que lo apoyaran a él y que derrocaran a mercenarios bárbaros que poco tenían que ver con la cultura históricamente romana, o griega, si se quiere ya en Constantinopla. Muchos emperadores occidentales de hecho querían lo mismo, lo de reclutar tropas autóctonas. Veían que en sus ejércitos los germánicos abundaban, eran más que los romanos, aunque también se confundían, ¿no? Pero se sabía que el origen de ellos venía de fuera de las fronteras, de fuera del limes. El problema en Occidente era que en ningún lugar existía una reserva de población con la dureza necesaria para la guerra, y mucho menos para sustituir a los germanos. Fue así que Occidente en parte iba a caer también por eso, por la filtración germánica desde dentro, filtración por supuesto voluntaria, y que fue granjeándose paso a paso, de forma lenta, ¿no? Hasta que llegó el punto final.
El oriente en este caso era más afortunado. En la parte central del sur de Asia Menor, había una zona rugosa y montañosa llamada Isauria, que era habitada por un resistente grupo de montañeses. Oportunamente encontró León un lugar donde podía recurrir a soldados. Paulatinamente León fue formando una escolta personal de isaurianos, como los tenemos que llamar. Lo hizo bajo la jefatura de un valiente guerrero llamado Zenón. Estos le juraron fidelidad y de a poco fue consagrándose ese ejército, a espaldas de Aspar, por supuesto. Para alentar la fidelidad del nuevo general aliado del emperador, León concertó muy discretamente un matrimonio entre el general de los isaurianos y su hija, Ariadna. En el 471, León estaba preparado ya para dar su golpe definitivo, el golpe de los isaurianos atacando rápida e inesperadamente a los germánicos de Aspar. Su intriga, la verdad, fue todo un éxito, fue muy inteligente León en armar esta sorpresa. El golpe, digamos, tuvo lugar en el año 471, como digo, y triunfó de forma bastante eficiente. Fue hecho prisionero Aspar y los germánicos simplemente renunciaron a su fidelidad, simplemente eso. La verdad que Aspar era un peligro que estuviera allí preso, así que el emperador León decidió ejecutarlo. Sus tropas germanas primero fueron desarmadas de a poco y luego destruidas o mandadas al exilio. El Imperio Oriental sería defendido ahora por sus propias tropas, que salían de lo interno del imperio, los isaurianos. Ya no habría necesidad de mercenarios, al menos durante algún tiempo. El general isauriano además se había sacado la lotería. Se había casado con Ariadna y tuvo un hijo con la hija del emperador además, que se llamó León como su abuelo y que fue heredero del trono. Cuando León I murió en el 474, el infante, es decir, su nieto, estaba listo para reinar como León II. Pero claro, ocurrió un imprevisto. Murió a los pocos meses de vida, murió de bebé. ¿Qué pasaba ahora en el Imperio Romano, que otra vez enfrentaba a un problema sucesorio? Según las flexibles leyes de la sucesión imperial, Zenón, pese a ser un soldado procedente de una familia bastante pobre, como dije, de Isauria, de una región montañosa, era el yerno de un emperador y el padre de otro. Así que bueno, aquello fue suficiente para la coronación de Zenón. Era algo complicado, como vemos, la sucesión en el Imperio Romano, algo que en la Edad Media se solventó, digamos, se perfeccionó de buena manera el problema de la sucesión y por eso hemos visto dinastías que duraron durante tanto tiempo, ¿no? En la Edad Media. Este tema de la sucesión no era algo solo de Oriente, ocurría también en Occidente. El imperio desde sus comienzos, casi 5 siglos antes, nunca había adoptado la idea de la sucesión hereditaria, de una monarquía hereditaria, tampoco el concepto de una familia real. Esto se debía a que el imperio fue primeramente una república, y Augusto, el primer emperador, se había empeñado en mantener, al menos en apariencia, la continuidad de las tradiciones republicanas. A menudo un hijo sucedía a su padre, claro, pero no era una obligación. Un hijo adoptado, o un yerno, o alguien incluso sin ningún parentesco podía heredar el imperio, como estamos viendo. Pasó con Marciano, pasó ahora con Zenón. Cuando no existía heredero directo, no se buscaba entre las ramas colaterales de la familia, un primo, ¿no? Un pariente cercano. En lugar de ello se llegaba a emperador debido a algún instrumento de poder de turno. A menudo el ejército, era obvio, a veces funcionarios de palacio, o incluso humildes campesinos que eran devenidos en guerreros, podían dar la sorpresa. El caso de Zenón es uno. Igualmente Zenón debió luchar, por supuesto, cuando llegó al trono, eran mirados de reojo estos hombres. Luchó contra algunos opositores en la corte, hasta que en el año 476 ya pudo gobernar en soledad. Por cierto, aquel año, en el 476, llegaban noticias cruciales desde Occidente. En el 476 ocurrió lo que ya era algo inevitable en ese momento, que ya estaba de hecho caído el Imperio Romano de Occidente, claro, pero en este momento terminaba de desaparecer de forma oficial. Un guerrero germánico de origen érulo
Odoacro se llamaba, se había apoderado de toda Italia y llegó a destronar al emperador de Occidente, que estaba con su capital en Rávena, era un joven de 12 años que se llamaba Rómulo Augustulo. No hubo más emperador en Occidente. En Constantinopla no se tomaron la caída de Roma con tan malos ojos como lo pintó la historiografía. El emperador Zenón, desde Constantinopla, y como señal de amistad, elevó a patricio y general a Odoacro. Sí, al propio Odoacro, al que había tirado el Imperio Romano de Occidente. Odoacro aceptó encantado los títulos de que desde la Nueva Roma le llegaban, pero nada más, tampoco le interesaba mucho. Sin embargo, Zenón, el emperador ahora de un único imperio romano en el mundo, no se confiaba del todo en Odoacro. Seguía sintiéndose nervioso con respecto a la proximidad de los reinos germánicos, que ya estaban en casi todas partes del imperio occidental e incluso cerca de Oriente. Había nada más que cruzar durante algunas semanas los Balcanes y asediar la ciudad de Constantinopla otra vez. El temor era, digamos, que Odoacro se agrandara y se decidiera a, no nombrarse emperador, pero sí, como digo, a volver a marchar hacia Oriente. Tenía los medios militares a mano, además, un dominio gigantesco de territorio. Pero en los Balcanes ya había nuevas bandas de guerrilleros germánicos que estaban ocupando aquella zona, y era la principal preocupación de Oriente. Estos eran los ostrogodos. Los hunos habían vencido a los ostrogodos un siglo antes, pero con la muerte de Atila, el imperio huno se había derrumbado, y ya los ostrogodos se sentían libres para depredar el sur del Danubio. Como vemos, los pueblos hacían más o menos lo mismo que los antecesores. Les dirigía a los ostrogodos un hombre bastante competente, de vuelta, no bárbaro en absoluto, sino ya romanizado, que se llamaba Teodorico. Alcanzó el poder Teodorico en el año 474, y durante los siguientes años, como digo, se asentó con sus ostrogodos en los Balcanes. El emperador Zenón, entonces, en sus dudas de lo que hacía Odoacro en Occidente, volvió a poner en práctica la vieja táctica bizantina, sobornar a los bárbaros y mandarlos hacia Occidente. Teodorico se mostró más que feliz con la propuesta, y en el 488 salió de los Balcanes y entró a Italia. En un periodo fugaz de apenas semanas, derrotó y mató a todas las tropas itálicas que respondían a los érulos, y también a Odoacro, a quien lo depuso y también lo degolló. Estableció allí en Italia, en Rávena, un reino ostrogodo, incluso mucho más fuerte que el de Odoacro. Evidentemente podemos pensar que le había salido un poco mal la estrategia al emperador Zenón en este momento, porque no estaba en sus planes hacer un reino más fuerte en Occidente que el de Odoacro. Pero bueno, Teodorico igualmente cumplió su palabra, cumplió la palabra del soborno, digamos, y no le ocasionó grandes problemas al imperio oriental, o deberíamos llamar ya al imperio bizantino. A la muerte de Zenón, en el 491, surgió un nuevo dilema de sucesión, ya que Zenón no tenía hijos. Sin embargo, quedaba todavía Ariadna, que era la viuda de Zenón e hija del emperador, León I. Ariadna entonces tenía que encontrar a alguien para casarse, y eligió a un funcionario de la corte que manejaba las finanzas de la ciudad. Se llamaba Anastasio. Anastasio era popular entre el pueblo capitalino, claro, y gracias a este matrimonio se convirtió en el emperador Anastasio I. Su expertise en las finanzas lo llevó a ordenar las cuentas fiscales del reino, que no andaban nada bien después del botín entregado a los ostrogodos. Tras los reacomodamientos de gastos de Anastasio y una recaudación muy fructífera que llegaba de las provincias más fértiles del imperio, la economía comenzó a andar muy bien en Constantinopla. Llegó incluso a bajar impuestos durante varios años el emperador. Debió enfrentar igual todavía algunos problemas en los Balcanes con la llegada de nuevos enemigos, de nuevos pueblos bárbaros. En este caso eran los eslavos, que se habían extendido de forma brutal en las fronteras del imperio. Pero el verdadero drama del gobierno de Anastasio y también de los sucesores sería resolver nuevas cuestiones religiosas. En el cuarto concilio ecuménico, el de Calcedonia que mencionamos anteriormente, vimos que el nestorianismo había sido condenado, declarado herético y sus seguidores exiliados.
Pero el nestorianismo había provocado una contrarreacción conocida como el monofisismo. Esta corriente mantenía que Jesucristo poseía una naturaleza totalmente divina, es decir, que no era nada humano, nada hombre. En Calcedonia se había rechazado el monofisismo, pero siguió fortalecido en Egipto y Siria, la parte no griega del imperio donde se encontraban los patriarcas de Alejandría, en Egipto, y de Antioquía, en Siria. Esto representó un problema muy serio a fines del siglo V y principios del VI. Me podrán decir que no, que un debate teológico de estas características, parecido uno con el otro constantemente, no podía ser un problema serio, ¿no? Con consecuencias políticas. Eso no podía ser. Bueno, no, eso sería no conocer la historia. La realidad es que era así. Las cuestiones religiosas eran de índole política también. Aquello era una grieta grave con dos lugares muy importantes en el imperio, como digo, no solo a nivel económico, también religioso, teológico, como eran Alejandría y Antioquía, Siria y Egipto. Y por supuesto no hay que menospreciar la cuestión de fe, que amenazaba el dogma cristiano. Entiendo igualmente que ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es la cuestión política, y si quieren ver ese devenir teológico, está el capítulo de los 7 concilios. Disculpen que ya lo haya mencionado muchas veces. Pero bueno, ¿cuál era entonces ese problema político? Que Siria y Egipto, la parte más rica del imperio, la más numerosa en poblaciones y la frontera natural con los enemigos al este, estaban en rebeldía. Los enemigos al este eran, y siempre fueron para los romanos, los persas. Además, los pueblos egipcios y sirios podían también sentirse dominados por otra cuestión, por la etnia, digamos, por los griegos, que al fin y al cabo se los veía de alguna manera así a los emperadores. Los sirios y los egipcios se sentían gobernados por los griegos. El emperador Zenón hizo lo que pudo para aplastar la cuestión, el problema doctrinario del cristianismo, para aplastar a los monofisistas, digamos, pero siempre con la delicada sutileza de no provocar revueltas políticas, en un territorio, como dije, que fue siempre considerado el granero del imperio. Al mismo tiempo, jugarse mucho a favor de los monofisistas generaba también otros conflictos. Los griegos de los Balcanes y de Asia Menor eran tan sólidamente católicos como los pueblos occidentales de Italia y España, por ejemplo. Y por cierto, en la propia Constantinopla el fervor católico también podía sentirse y podía desatarse alguna revuelta. Una revuelta en la capital podía tirar fácilmente a un emperador. Eso fue de hecho lo que supo ver Anastasio, que le ocurrió. No es que fue depuesto, pero tuvo que retrotraerse en sus sutilezas de no condenar tanto a Siria y Egipto, ¿no? De hecho, coqueteaba cada vez más con los patriarcas de Antioquía y Alejandría, les venía a decir, no es para tanto, hagamos las paces, y se lo empezó a ver a Anastasio como un herético, digamos. Tuvo una rebelión incluso de un general de Tracia, que levantó a los griegos junto a algunos pueblos bárbaros contra Constantinopla. La rebelión fue sofocada, pero nos indica un poco el problema de ese momento. La única forma de aplacar la teología monofisista que encontró Bizancio era recurrir al opositor más firme de todas las doctrinas heréticas, al obispo de Roma, el Papa. El dilema estaba muy claro. Las provincias del sur del Imperio Bizantino, Egipto y Siria, estaban políticamente unidas a Constantinopla, pero separadas desde lo religioso. No aceptaban el último concilio de Calcedonia tampoco, el de mediados del siglo V. Mientras tanto, las antiguas provincias occidentales, por ejemplo, que ya no eran parte de un imperio, porque no había imperio en Occidente, digo España, digo Italia, digo Francia, no estaban unidas políticamente a Constantinopla, claro, pero sí eran católicas, y estaban dispuestas a combatir cualquier doctrina herética, en este caso el monofisismo. Cuando Anastasio consiguió apaciguar las cosas y logró repeler esa rebelión de Tracia que mencioné, que tuvo lugar en el año 515, decidió entonces cambiar de estrategia y volver hacia el catolicismo, con nuevos acercamientos a Occidente. Estos acercamientos tuvieron éxito. Notables italianos decidieron iniciar una serie de intrigas a favor del imperio de Anastasio, y en contra del viejo rey ostrogodo. Ya viejo, digo porque era viejo, Teodorico, en el 515. Teodorico enfureció contra estas revueltas internas, con estas intrigas,
y después de un reinado tan largo y que se sentía tan legitimado, castigó con mano de hierro estas revueltas y gobernó ya hasta sus últimos años de vida. Digo, castigó con mano de hierro a los católicos de toda Italia. Digamos que sin querer, el Imperio Bizantino en sus inicios había provocado un serio problema en Occidente. En Occidente igualmente estaban pasando cosas que Bizancio miraba con atención. En lo que había sido la Galia, que hoy día es Francia, había alcanzado el poder un ya antiguo grupo de germanos, que eran los francos, cuyo jefe a fines del siglo V se llamaba Clodoveo. Los francos eran de origen pagano, con tintes arrianos, pero en el 496 Clodoveo aceptó el bautismo católico. Fue la primera tribu germánica importante que adoptó el cristianismo católico en lugar del arriano. Esto está contado, como dije anteriormente, en el capítulo sobre la conversión de los francos. Clodoveo pertenecía a la dinastía merovingia y aprovecho también aquí para contar que tenemos un capítulo sobre los merovingios. Pero eso sí, este último es solo para los miembros del canal. La conversión de los francos fue un antes y un después en Occidente, pero también para Oriente. Hizo posible, de hecho, que los perseguidos católicos de Italia, a manos de Teodorico, encontraran refugio en Francia. Lo mismo ocurría en España, por cierto. Los visigodos eran arrianos y perseguían a la población hispano-romana. Los católicos también, por cierto, eran perseguidos en África, bajo los vándalos. Todos ellos buscaban refugio en la Francia merovingia, y no en los romanos de Oriente. Allí nacía el rescate terrenal, el rescate temporal, del poder temporal, mejor dicho, de la Iglesia Católica, en la Francia de Clodoveo. Cuando murió Anastasio en el 518, ese era uno de los miedos de Constantinopla, que Occidente retomara fuerzas, aunque no sea desde Italia, desde otro lugar. Lo estaba haciendo, en parte. Pero bueno, pese a todo, la tesorería oriental estaba bastante bien, estaba repleta. Su rol de administrador, el de Anastasio, había dejado un imperio por lo menos desde lo económico sólido y estable. Pero el problema fue una vez más la sucesión, que al no haber dejado herederos, porque Anastasio no tuvo hijos, las intrigas políticas volvieron a sembrarse en Constantinopla. Nuevamente primó la jerarquía militar. El comandante de la guardia en la capital tenía a su cargo la única fuerza armada organizada a corta distancia del palacio. Y en el mismo día, a falta de sucesores, se convirtió fácilmente en emperador. Fue un emperador bastante extraño. En primer lugar, tenía unos 68 años de edad. Había nacido en Iliria, en la parte europea, y que había sufrido constantemente los ataques bárbaros del Imperio de Oriente. La curiosidad, aunque no tanto, como ya explicamos, era que de joven había sido simplemente campesino analfabeto, algo que los cultos griegos de la capital vieron con celosos ojos. Por cierto, no dije el nombre de quién llegó, de quién era este hombre, se llamaba Justino. Justino, sí, un campesino analfabeto había llegado a emperador porque había devenido militar. En la capital la aristocracia obviamente miraba con malos ojos. ¿Cómo podía ser que Roma, Bizancio, el imperio bizantino, el único imperio romano que sobrevivía, sea gobernado por un viejo que no sabía leer? Se podían preguntar los griegos. Pero ese viejo era fuerte, y era inteligente. Además tenía un aliado que hacía a veces las cosas de gobierno. Era un sobrino que compensaba todas las insuficiencias, digamos, del viejo campesino. El sobrino de Justino se llamaba Justiniano. Él sí era más joven, tenía 35 años y era bastante inteligente y sumamente culto. Tenía 35 años, digo, cuando asumió su tío, cuando fue coronado. Justiniano también había caído muy bien en la corte, contrariamente a su tío. Justino entonces simplemente se aprovechó todo lo que pudo de su sobrino como legitimidad para gobernar. No podría evitar, evidentemente, que fuera él el sucesor lógico. Además, tanto Justino como Justiniano compartían algo muy importante para el imperio en esos días, que eran ambos fervientes católicos, que se mostraron, de hecho, preocupados por lo que pasaba en Occidente, contrariamente a lo que había presenciado Anastasio. El Papa Romano, además, fue tratado con el mayor respeto posible por Justino, y hubo una breve luna de miel entre Roma y Constantinopla. Italia estaba todavía bajo el dominio de Teodorico, el gran rival de Bizancio, pero la realidad es que también estaba viejo. Lo mismo para Justino, que había llegado al trono, como dije, con 68 años.
El primero de estos viejos, Teodorico, murió en el año 526 y a Justino le tocó irse al otro mundo al año siguiente, en el 527. Llegaba la hora de un recambio generacional. El viejo y sabio Justino hizo que se coronara incluso antes a su sobrino, 4 meses antes de su muerte. Evidentemente la vio. La sucesión de Justiniano fue bastante tranquila, contrariamente a lo que habíamos visto antes. Justiniano ya encararía la política más ambiciosa a favor de Occidente, de todos los emperadores bizantinos, diría yo. No solo terminaría con las disputas religiosas, en la convocatoria a un nuevo gran concilio en la capital, sino que también recuperaría territorialmente hablando a Occidente. Manu militari, bueno, no todo, pero gran parte del antiguo imperio romano de Occidente. Pero ya el reinado de Justiniano será tratado en un capítulo aparte. Lo que ya estaba claro al momento de su llegada al trono es que la Roma antiguamente conocida, no el territorio, sino la cultura, la religión, las costumbres, el idioma y todo el poder político, se había desplazado completamente en menos de 2 siglos al universo de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio, en la continuidad del universo bizancio, después del capítulo que hicimos de el origen de Bizancio antes de convertirse en Constantinopla. Ahora vemos cómo el poder, toda ese aura divina, digamos, que tuvo Roma, se trasladó desde Occidente a Oriente, cómo Roma se desplazó de Occidente a Oriente. Y terminamos aquí en la entrada del poder de Justiniano para el próximo capítulo, ya sí tratar la vida de este emperador y sus grandes obras históricas. Hasta aquí llegamos entonces, gracias nuevamente a todos los que estuvieron del otro lado, los invito a que le den like al capítulo, a que se suscriban si no lo están, a que comenten este video y a que nos encontremos ya el próximo fin de semana para un nuevo capítulo de Historiopolis.